Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de clasificación de los números y operaciones con fracciones. ¿Sí? Ya entramos en la unidad 3, ¿sí? Ya en la clase pasada ya terminamos con la unidad 2, en lo que respecta a conjuntos. Entonces comencemos. Empecemos viendo la clasificación de los números, ¿sí? Los números, recordemos que son un conjunto los cuales están debidamente clasificados, ¿sí? ¿Qué son los números en primer lugar? Los números son aquellos que nos permiten contar, ordenar, medir y también comparar, ¿sí? Comparar dos o más cantidades, ¿ok? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? ¿Sí? Sí, también en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya. La clasificación se la hace desde la mayor, o sea, desde el conjunto referencial hasta hasta el más pequeño de los conjuntos, ¿sí? Entonces, empezamos con el referencial, que son los complejos. Los números complejos es el conjunto referencial de todos los números, ¿sí? Bueno, hasta que no haya algún otro número, hasta que no haya algún otro conjunto referencial que abarque incluso los complejos. Tenemos hasta ahora los complejos, los cuales se dividen o se clasifican en números reales y números imaginarios, ¿sí? ¿Ok? Dentro de los reales tenemos los racionales e irracionales, ¿sí? Aquí tenemos cómo se los denota, los complejos con la letra C, los complejos con la letra C, el conjunto de los reales con la letra R, ¿sí? Porque aquí tenemos imaginarios, porque, bueno, ya lo veremos, los complejos se componen de una parte real y de una parte imaginaria, ¿sí? Los reales se los clasifica en dos conjuntos, ¿sí? Racionales, que se los denota con la letra Q, y también los irracionales, que se los denota con la letra I, ¿ok? Los racionales a la vez se clasifican en números enteros y los propios y los números que son fraccionarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir los números fraccionarios? Son aquellos que no se pueden reducir a números enteros, ¿ok? Y los números enteros se clasifican a la vez en positivos, que vienen a ser los números naturales, ¿sí? Los positivos, al decir positivos, ¿sí? Hay que entender que se está hablando de números mayores que cero. Mayores que cero. Entonces, empezando con el 1 en los enteros, ¿sí? Entonces, si empiezo con los enteros, si digo los enteros positivos, no es nada más que los números naturales, ¿sí? Porque empiezan desde el 1 y se van de largo. El 0, que también es número entero, y también vamos a tener enteros negativos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Si yo los quiero vistos como conjuntos, vistos como conjuntos, ¿sí? Tendríamos de la siguiente manera la clasificación, ¿sí? Aquí como el referencial tendríamos los complejos, ¿sí? ¿Ok? Tendríamos aquí tendríamos aquí en cambio el conjunto de los números reales, ¿sí? Afuera estarían los números
imaginarios. Los imaginarios, jóvenes, tienen la siguiente forma: J, JB, ¿sí? Pues J, ya veremos que es J, o también a veces se les llama I por B, ¿ok? Pero esos son los números imaginarios, que serían los que están afuera de los reales, ¿sí? Dentro de los reales tendríamos los racionales y los irracionales, es decir, aquí estaría el conjunto de los racionales, ¿sí? Y afuera estaría el conjunto de los irracionales, ¿sí? ¿Ok? Racionales y irracionales, ¿sí? Es decir, ¿yo qué puedo decir acerca de los irracionales, ¿sí? ¿Qué conjunto sería? Son aquellos son los que no son racionales. Jóvenes, es una pregunta para ustedes. ¿Yo qué puedo decir acerca de los irracionales? Si yo sé que si los racionales son números reales, pero que no son racionales. Los irracionales también son reales porque están en la clasificación. Yo sé que, claro, eso sí está aquí. O sea, los irracionales pertenecen a los reales, pero no son racionales. Entonces, ¿qué se puede decir de los irracionales? ¿A qué me lleva este conjunto escrito por comprensión, jóvenes? Observen el diagrama, jóvenes. Los irracionales están dentro de los reales, pero no son racionales. Entonces, ¿cómo lo puedo poner como un conjunto? Q, ¿Qué más? y abajo R. I. ¿Por qué? Q, I. A ver. Observen el diagrama de Venn. Que tú vas a estar de decir. Cuando yo me refiero a un conjunto, que está fuera de otro conjunto, ¿sí? ¿Cómo yo lo puedo escribir? Cuando yo me refiero a un conjunto que está dentro de un referencial, pero que está fuera de un conjunto, ¿sí? ¿Cómo yo puedo colocarlo? ¿Qué pasó, jóvenes? Esto es conjuntos. Un capítulo que recién se puede ver. ¿Perdón? Como complemento. Complemento, por eso, exactamente. Entonces, los irracionales es el complemento de los racionales. Un complemento, ¿sí? Los irracionales es el complemento de los racionales, ¿ok? ¿Por qué? Porque son números reales, pero no son racionales. O sea, están afuera de los racionales. Entonces, todo esto que está aquí, sí, serían el complemento de los racionales, que serían los irracionales. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Dentro de los racionales, vamos aquí, que me quedó muy chico. Vamos aquí.
Entonces aquí tengo Q, pero aquí tendría fuera I. Dentro de los racionales que tengo el conjunto de los enteros, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El conjunto de los enteros, aquí están. ¿Sí? Que se los denomina con la letra Z. Z. ¿Sí? ¿Ok? Eh, dentro de los enteros vamos a encontrar a los números naturales, y también el 0 y también en los enteros negativos. Entonces, aquí voy a tener a los números naturales, ¿sí? El 0 es un elemento de los números enteros, pero que no está dentro de los naturales, ¿sí? O sea, aquí estaría el 0. El 0, ¿sí? Por aquí estaría. Entonces, así es como se lo vería como conjunto, ¿sí? La clasificación de los números, ¿ok? El referencial, los complejos, ¿sí? Dentro de los complejos tenemos los números reales, ¿sí? Dentro de los reales tenemos los números racionales y también los irracionales, que sería el complemento de los racionales. Dentro de los racionales tendríamos los números enteros, ¿sí? Y dentro de los enteros tendríamos los números naturales, ¿ok? Asimismo, dentro de los enteros tenemos el elemento, el 0, ¿sí? El 0. Y el negativo, profe, los negativos. Claro, están también los números negativos, ¿sí? Estos dos elementos conforman el complemento de los naturales, ¿sí? Estos dos conjuntos, ¿sí? ¿Ya? Bien, yo les pregunto lo siguiente. Si yo defino un conjunto A, ¿sí? Como, si yo lo defino como un conjunto unitario en donde tengo como único, donde tengo como este elemento el 0, ¿sí? ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto A? Cero. Es incorrecto, joven. ¿Por qué me dice que es 0? Uno, Es profe. 1, tiene un elemento. Un elemento nomás. Pónganse a estudiar, jóvenes. Para mí que ustedes nomás dejan ahí, solamente escuchan la clase y sé que la escuchan y listo. Nada más, tienen que ponerse a estudiar. Ese tipo de preguntitas son las que le ponen en el examen. Y si es que no tienen claro los conceptos, se van a caer. Y ahí sí yo no puedo hacer nada. Bien, continuemos. Ya. Los números complejos, ¿sí? Es el conjunto de los números, porque es el conjunto que contiene a todos ellos, ¿sí? Los complejos contienen a todos los números, ¿ok? ¿Sí? Tienen la forma A más B por I, ¿sí? Esa es la forma de todo número complejo, ¿sí? A más B por I, donde A es la parte real y la siguiente, B por I, es una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, ya, pero tanto A como B, eso sí puedo yo decir. Aquí tengo un ejemplo, 2 más 3i,
pero de forma general A y B pertenecen a los números reales, ¿sí? A y B pertenecen a los números reales, ¿sí? A veces van a encontrar el conjunto de los números reales así con dos barritas aquí, ¿ok? ¿Sí? A y B pertenecen a los reales, es decir, estos numeritos A y B pueden ser cualquier número real. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 más 3i, ¿sí? Esto es un número complejo, ¿sí? Donde 2 sería la parte real y 3 por i, 3i sería la parte imaginaria, ¿sí? ¿Ok? Mucho cuidado, cuidado con sumar directamente, cuidado con poner 2 más 3i, ponen 5. No, esto no se puede sumar directamente, ¿ok? No se puede sumar directamente. Tenemos aquí otro ejemplo, 7 más 4i, 5 menos 8i, ¿ok? Menos 3 más 8i. Y así tenemos un montón de ejemplos, menos 6 menos 2i, sobre números complejos, etcétera, ¿sí? Podría yo también tener, por ejemplo, menos 1 más i, un medio, menos 3i, menos 10, menos 2 quintos de i, ¿ok? Y también tengo más ejemplos, ¿sí? De números complejos. Incluso podría tener solamente números imaginarios que serían, por ejemplo, menos 10i, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un número totalmente imaginario, ¿sí? Porque no tiene parte real, ¿ok? No tiene parte real, ¿sí? Bien, continuemos. Ya, tenemos, si la parte real es 0, entonces tenemos número imaginario, como les había indicado hace un momentito, ¿sí? Ejemplo, tenemos números imaginarios, o sea, son imaginarios porque no tienen parte real, mucho ojo, ¿sí? La parte real es 0. 3i, 5i, menos 9i, etcétera. Esos son números imaginarios, ¿sí? Ahora, en cambio, si la parte de si b es 0, ahora tenemos el caso si b es 0, vamos a tener un número real, ¿sí? Okay. Vemos ahora el conjunto de los números reales, ¿sí? Se clasifican en racionales, que se los denota con Q, e irracionales, que se los denota con I, ¿sí? Vemos los números irracionales, ¿sí? Son aquellos que no se pueden expresar como una fracción. Ejemplo, el número pi es un número irracional porque no lo puedo expresar como una fracción. Es decir, yo no puedo decir que pi es igual a 6 medios o 9 tercios, nada de eso. Yo no puedo decir eso de, ¿ok? No puedo decir que pi es una fracción, no se puede expresar como una fracción. Pi toma el valor de 3.14159912 y etcétera. Tiene millones de cifras decimales, por no decir también billones también. Sí, tiene este, infinita cantidad de decimales, ¿ok? Sí. Y aquí también tenemos algo muy importante que hay que notar, jóvenes. Y aquí también tenemos algo muy importante que hay que notar. ¿Sí? Si los conjuntos se han clasificado y se han colocado en ese orden, como habíamos visto aquí, ¿sí? Como habíamos visto aquí, ¿ok? Como habíamos visto aquí, ¿sí? Entonces,
¿Qué sucede? Al clasificarlos de esa forma, ¿sí? Como sabemos que la cardinalidad de cualquier conjunto de números es infinito, por ejemplo, la cardinalidad de los reales es infinito, la cardinalidad de los enteros es infinito, etcétera, ¿sí? De aquí se dedujo algo interesante. De aquí se dedujo algo interesante, ¿sí? Que el infinito no tiene un solo tamaño. Es decir, hay infinitos de diferentes tamaños, ¿sí? Hay infinitos de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, la cardinalidad de los números complejos, del conjunto de los complejos, es infinito, ¿sí? Pero yo no puedo decir que la cardinalidad de los complejos es la misma cardinalidad de los números reales. No, este conjunto, al saber que tiene infinitos elementos, ¿sí? La cantidad infinita que tiene de elementos es mayor a la cantidad infinita que tendrá el conjunto de los números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales, a pesar de que también tiene infinita cantidad de elementos, ¿sí? Esa cantidad de elementos que tiene, infinita, ¿sí? Ese infinito es mayor a la cantidad de elementos que tienen los racionales, ¿sí? Entonces, los elementos, perdón, los infinitos jóvenes también tienen sus respectivos tamaños, ¿sí? Y es según el conjunto al que se esté refiriendo, ¿ok? Bien. Sigamos. Otro número irracional que podemos encontrar es el número E, ¿sí? Es el llamado número de Euler. Número de Euler. ¿Sí? Número de Euler, ¿sí? Número de Euler. Ese también es un número irracional, ¿ok? Raíz de 2 también es un número irracional, ¿sí? Entonces, estos números son irracionales, ¿por qué? Porque no los puedo expresar como una fracción, ¿sí? O como un quebrado, como también se lo conoce a las fracciones. ¿Sí? Estos números tienen una cantidad infinita de decimales que son llamados decimales no periódicos. ¿Por qué? Porque no se repiten, ¿sí? O sea, no hay sus decimales, ¿sí? No siguen un patrón, no se repiten. Por eso es que tenemos estos números que tienen, números irracionales tienen decimales no periódicos, ¿sí? Estos números irracionales, ¿sí? Como aquí indica, tienen una cantidad infinita de decimales y además no son periódicos, ¿ok? Los decimales que tienen no son periódicos. Como aquí indica decir, no se repiten, ¿sí? No hay un grupo de decimales que se esté o que empiece a repetirse. No lo hay. Los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como una fracción, ¿sí? Una fracción es aquella que contiene un numerador, tiene una raya de fracción y por debajo de la raya tiene el denominador, ¿sí? Entonces, toda fracción se compone tiene una raya de fracción, arriba de la raya va el numerador, es un número entero llamado numerador, y abajo un denominador, ¿sí? ¿Okay? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los números racionales sí se repiten.
Sí se repiten, o sea, si tienen un patrón. Claro, los números racionales sí pueden también tener cifras decimales infinitas, pero son periódicas. ¿Sí? Ya veremos esa parte. ¿Sí? Números fraccionarios pueden ser números con cantidad finita de decimales. ¿Sí? Ejemplos: 6 quintos es un número que tiene cantidad finita de decimales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su resultado es 1.2. Es decir, tengo una cantidad finita de decimales. ¿Sí? ¿Cómo yo identifico a un decimal? Los decimales son los que van después del punto decimal, es decir, a la derecha del punto decimal. ¿Ok? Y a la izquierda del punto decimal va la parte entera del número. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, 9 cuartos también es un número, es un número racional, un número fraccionario, perdón, con cantidad finita de decimales. ¿Sí? ¿Ok? 57 décimas, por ejemplo, también es un número racional con cantidad finita de decimales. ¿Sí? Bien. Los números que tienen cantidad infinita de decimales se les llaman números periódicos. ¿Sí? Es decir, periódicos, ¿por qué? Porque habrá un grupo de cifras decimales que empiezan a repetirse. ¿Sí? Ejemplo, un tercio es un número periódico. ¿Sí? Porque fíjense aquí que la cifra decimal 3 es la que se repite y se va de largo. ¿Sí? 7 sextos también es un número periódico, porque aquí tenemos la cifra decimal que se repite, que es el número 6. El 6 empieza a repetirse. Entonces, esta es la cifra decimal. ¿Sí? Por ejemplo, el número 430 sobre 99 también es un número, es un racional periódico, porque aquí fíjense que tengo cierta cantidad de cifras que se repiten. ¿Sí? ¿Cuál sería? El 34. Fíjense, el 34 empieza a repetirse. Estas dos cifras son las que se repiten. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien.
Bien, sigamos ahora. Entonces ahí vimos ya los números racionales periódicos, ¿sí? Son aquellos que tienen una cantidad infinita de decimales, pero decimales periódicos, es decir, habrá cifras que se van a repetir a medida que se avanza con los números, con los decimales de dichos números, ¿sí? Tenemos también los números enteros, por ejemplo, ¿sí? Los enteros no tienen parte decimal, es decir, la parte decimal es igual a cero, ¿sí? Recordemos que los enteros también son números racionales, pero no tienen decimales. Ejemplo, el número 2 es entero, 7, 15, 0 también es entero, menos 1, menos 6, menos 23, ¿sí? De aquí podemos clasificar a, estos son los enteros positivos o también llamados números naturales, el número 0, y aquí tendríamos los enteros negativos, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, también el número 2, ya vimos acá, pero que se lo puede expresar como 6 tercios, ¿sí? ¿Ok? Por eso que yo les decía, los enteros también son números racionales, pero no tienen decimales, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Tenemos también 5.0, parte decimal es igual a 0, ¿sí ven? Raíz de 9, que es 3, ¿sí? Pero también puede ser menos 3, ¿sí? Eso ya, esa cuestión se lo verá ya en su momento. Entonces tenemos ejemplos de números enteros, ¿sí? Por ejemplo, 9 quintos no es un número entero. ¿Por qué? Porque sí tiene parte decimal, ¿ok? Fracciones. Las fracciones pueden representar una parte de un todo, ¿sí? Las fracciones son aquellas que representan una parte de un todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando compramos una torta, ¿sí? Y, empezamos a partirla, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, la estamos fraccionando, ¿sí? ¿Ok? Es decir, estamos tomando una parte de ese todo, ¿ok? Entonces, a eso es que se refieren las fracciones, ¿sí? Una parte de un todo. Las fracciones, sí, recordemos que se las escribe de esta forma, se las escribe de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? A su revés, donde el denominador me indica las partes en que se divide la unidad, ¿sí? El numerador indica en cambio las partes que se toman, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos los siguientes ejemplos, ¿sí? Vamos a representar gráficamente las siguientes fracciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la fracción un tercio, ¿sí? Un tercio. Entonces, ¿qué me quiere decir?
Me quiere decir que de, Hay en tres partes esa unidad. de esta unidad, ¿sí? Tomo tres partes, ¿sí? Tres partes iguales, ¿sí? Mucho ojo, las partes tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces ahí tenemos dividido este todo, ¿sí? Este todo dividido en tres partes iguales, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí tengo representada, ¿sí? Entonces, aquí es donde se representa, ¿sí? La fracción, ¿verdad? Un tercio, ¿sí? Entonces, como aquí dice, el denominador indica las partes en que se divide de la unidad. Entonces, aquí divido esta unidad en tres partes y, y el numerador me indica las partes que se toman, ¿sí? Es decir, tomo una parte de estas tres partes, ¿sí? Tomo una parte de esas tres partes, ¿ok? Eso me quiere indicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, tengo 6 quintos, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que divido la unidad, o sea, el todo, yo lo divido en 5 partes iguales, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está dividido en 5, ¿sí? La primera unidad. Y acá tengo otra unidad, ¿verdad? Que también la tengo que dividir en 5 partes, ¿sí? Y aquí me dice que tomo 6, ¿sí? Es decir, no puedo tomar 6 partes, solamente 6 partes al dividir en 5, ¿verdad? Porque me pasaría, ¿sí? Por eso es que tengo que hacerlo también tomando otra unidad, ¿sí? Entonces aquí sí yo puedo dividir, aquí sí yo puedo tomar, yo puedo tomar 6 partes, 5 partes en esta unidad y una parte acá, ¿sí? ¿Ok? Bien. Esta parte que está aquí, jóvenes, me representaría ¿qué fracción? ¿Sí? Me representaría eh, la siguiente fracción, ¿sí? Un quinto, ¿sí? ¿Ok? Esta parte me representaría un quinto como las que están acá también, ¿sí? Todas estas partes, todas estas 5 partes es una parte de estas 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, fíjense en algo. Si estas 5 partes completan la unidad, entonces 6 quintos yo lo puedo escribir como esta parte, ¿verdad? Sumado esta otra partecita que sería un quinto, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos entonces representada la fracción 6 quintos, ¿sí? Que sería que daría igual a 1.2, ¿sí? Ya. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense que ahora tenemos eh, una fracción mixta, ¿verdad? ¿Sí? Compuesta por una parte entera y al lado una fracción, ¿sí? ¿Cómo se lee esta fracción? ¿Cómo se lee esto? Se lee 2 enteros, un cuarto, ¿sí? 2 Dos, enteros, un cuarto, ¿ok? dos unidades, dos unidades y la última, o Un sea, y el cuarto, último gráfico dividido en 4 y se coge uno de los 4. claro. 2 enteros, un cuarto, sí. Esto se llama número mixto, ¿sí? Número mixto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lo representa como fracción? ¿Sí? Se multiplica
la parte entera por el denominador y se le suma al numerador, ¿sí? ¿Ok? Y se deja el mismo denominador. Es decir, se hace esta operación, ¿ok? 2 por 4, 8 y más 1, 9, ¿sí? Son operaciones que ya todos conocemos jóvenes, ¿sí? Todos las hemos visto, ¿ok? Por algo están en esta etapa previo a la universidad, ¿sí? Entonces esta parte no hay que darle muchas vueltas, ¿ok? Todos hemos trabajado con números mixtos en algún momento de nuestras vidas, ¿ok? Entonces no demos mucha vuelta a esto que está aquí, ¿sí? O sea, lo importante, recuerden aquí están en una nivelación, ¿sí? Es decir, están, bueno, estamos recordando cosas que ya han visto en el colegio, ¿sí? Y bueno, pueden que vean temas nuevos, ¿sí? Pero la mayoría son temas que ya han visto en el colegio, ¿ok? ¿Sí? Los temas nuevos que para uno, los temas que para uno son nuevos y para otros no, pues son temas que hay que cubrirlos ya que van a ser parte de su formación profesional, ¿ok? Bien. Entonces, ese número mixto da como resultado 9 cuartos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el numerador sale de multiplicar la parte entera por el denominador y sumarla al numerador, es decir, 2 por 4, 8 más 1, 9, como está aquí, y dejamos el mismo denominador, ¿sí? ¿Ok? Representado, ¿sí? Gráficamente tendríamos, ¿sí? Es decir, representar este número mixto es como representar 9 cuartos, ¿sí? Entonces sería dos, dos partes enteras, ¿verdad? ¿Sí? Dividida entre cuatro partes, ¿ok? Cada una, ¿sí? Entonces ahí tengo las dos partes enteras y aquí tendríamos la cuarta parte, ¿sí? La cuarta parte. Entonces, esta fracción, que es la cuarta parte, sería el 1/4, ¿sí? ¿Ok? Así como cada una que está aquí, ¿sí? Muy bien. Nueve cuartos entonces me da 2.25, ¿sí? 2.25. Tenemos también aquí, por ejemplo, 3 enteros 5 sextos, ¿sí? Lo pasamos a fracción y me queda 23 sextos, ¿sí? Entonces, el graficado quedaría de esta forma, ¿sí? ¿Ok? 3 enteros y aquí estarían los 5 sextos, ¿sí? Aquí sería el 3, las tres partes enteras, y aquí estaría 5 sextos, ¿ok? ¿Sí? Es decir, todo esto, lo divido en 6 partes y tomo 5 partes de esta división, ¿ok? ¿Sí? Cada partecita en la que está dividida me va a representar un sexto, ¿sí? La sexta parte. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Bien, continuemos. Vemos ahora la recta numérica, ¿sí? Bien, ¿para qué es útil la recta numérica? Sirve para representar gráficamente los números, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí la tenemos como indica, es una línea recta, ¿sí? Y me sirve para colocar a los números, es decir, para representarlos, para ponerlos gráficamente siguiendo un orden, ¿sí? Ok, se coloca en la mitad, se coloca el 0, ¿sí? Que para todos es el punto de partida, ¿sí? El 0. A la derecha van los números naturales, ¿sí? ¿Sí? Pero entre ellos, fíjense que también hay subdivisiones, ¿sí? Es decir, aquí también ingresan números eh, fraccionarios, ¿sí? Esos números racionales y también irracionales, ¿ok? Tenemos aquí los números enteros positivos y acá, fíjense, a la izquierda del 0 los números enteros negativos, ¿sí? Y así me voy por la derecha hacia el más infinito, es decir, sigo de largo, y aquí a la izquierda hacia el menos infinito, es decir, sigo de largo, ¿sí? Al ubicar un número cualquiera en la recta numérica, los números que quedan a la izquierda serán menores que este número y los que quedan a la derecha serán mayores que este número, ¿sí? Es decir, si yo ubico aquí, fíjense, si yo aquí ubico un número cualquiera, X o un número A, como sea, ¿sí? Cuando ustedes no conozcan algo, jóvenes, cuando no se conoce algo, se le da una letra, ¿sí? Se le pone una letra, X, Y, Z, A, B, C, D, como sea. ¿Sí? Eso me indica que no conozco ese valor, ¿sí? ¿Ok? O también como me puede indicar que, bueno, es un valor que lo dejo de forma general para luego, qué sé yo, hacerle algún proceso, sumarlo, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo, etc. Bien, entonces fíjense, si yo ubico aquí un número, los que estén a la izquierda, van a ser números menores que ese número, ¿sí? ¿Ok? Y los que estén a la derecha van a ser números mayores que A. Es decir, aquí yo voy a obtener los números, les voy a llamar esto, a cualquier número, ¿sí? Cualquier número X que esté aquí va a ser menor que A, ¿sí? Y cualquier número que esté acá, pongámosle un número Y, cualquier número Y que esté acá, a la derecha de A, va a ser mayor que A, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No hay preguntas, perfecto, continuemos. Vamos viendo estas operaciones básicas en la recta numérica. Por ejemplo, 5 menos 3, ya sabemos que es 2, ¿verdad? Pero en la recta numérica, ¿cómo se lo haría? ¿Sí? Entonces, fíjense, ubico el número 5, o sea, aquí tengo mi recta numérica, ubico el número 5, ¿sí? Y le resto 3 unidades, es decir, me voy hacia la izquierda 3 unidades, 1, 2 y 3, ¿sí? De 5 me voy 3 unidades hacia la izquierda, eso es restarle 3, ¿verdad? Y llego al número 2, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces 5 menos 3 me da 2, ¿sí? Otro ejemplo, 4 menos 7. Bien, sabemos que eso da menos 3. Pero graficada esa operación en la recta numérica quedaría de esta forma. Ubico el número 4 y como tengo menos 7, quiere decir que del 4 tengo que irme hacia la izquierda 7 unidades, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y llego ¿a qué número? Al menos 3, ¿sí? ¿Ok? Entonces recordemos que
en la recta numérica, cuando resto, es porque de ese número me voy hacia la izquierda, y cuando sumo, en cambio, de ese número me voy hacia la derecha, ¿sí? Por ejemplo, menos 2 más 6. Sabemos que es 4, ¿verdad? Pero graficado en la recta numérica quedaría de esta forma. Me ubico en el menos 2, ¿sí? Y como estoy sumando 6 unidades, entonces me dirijo 6 unidades hacia la derecha, ¿sí? Todo número positivo, asociémoslos como que se va hacia la derecha. Todo número negativo hacia la izquierda, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades y llego hasta el número 4, ¿sí? Entonces aquí tengo el más 6, que quiere decir desplazarse 6 unidades hacia la derecha. Y llego al número 4, ¿sí? ¿Ok? Lo mismo me hubiera dado lo mismo si yo hubiera hecho al revés. Si yo hubiera hecho 6 menos 2, ¿verdad? Es decir, me ubico en el 6, ¿verdad? Aquí está el 6 y me voy 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, 1 y 2. Entonces, esto me indica menos 2 y fíjense que llego también hacia el 4, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que la suma es conmutativa, ¿sí? La suma es conmutativa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, continuemos entonces. Bien. Vamos a ubicar las siguientes fracciones en la recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, un tercio, ¿sí? Entonces voy aquí a graficar mi recta numérica. Bueno, no me quedó tan recta que digamos. ¿Sí? Entonces aquí tengo el 0. Entonces por acá tengo el 1. ¿Sí? El 1/3, recordemos a qué es igual. 0.3333, ¿sí? 3. Perfecto, ¿sí? Entonces, el 1/3 quedaría por aquí ubicado, ¿sí? Más o menos por aquí. Pongámoslo por aquí para que no se vea tan pequeño. 1/3, ¿sí? Pero eso sí, tenemos que tener en consideración algo, ¿sí? Tiene que estar ubicado antes de el 0.5. ¿Cuál es el número 0.5 representado en fracción? Un medio. Entonces por aquí estaría el 0.5 y por acá estaría el número 2. Y acá estaría el 1/2, ¿sí? El 1/2 justamente es la mitad entre 1 y 2, ¿sí? El 1/2 justamente es la mitad entre 1 y 2, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí está ubicado 1/3, ¿sí? Ubiquemos ahora 6/5, ¿sí? 6/5 es igual a ¿cuánto? 0.12, ¿verdad? 0.12, ¿sí? Bien. Vamos aquí, vamos a ubicarlo por aquí. Bueno, como ya tengo dibujada esta recta, puedo por aquí ubicarlo también. Entonces, 6/5 vamos a ubicarlo con este color lila. Como fíjense, antes estaba 0.33 y 6/5 es 0.12, por lo tanto, 0.33 es mayor que 0.12, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por aquí usted podría estar ubicando a 6/5, ¿sí? Entonces, justamente aquí tendríamos 6/5, ¿sí?
9 cuartos, ¿sí? 9 cuartos. Ya. Ahora, disculpen, aquí está algo mal. Aquí está algo mal hecho. ¿Sí? Vamos a corregir, jóvenes, ¿sí? Vamos a corregir algo, por favor. Ya, ahí estamos bien. Vamos a colocar el 2. Ya, corrijamos algo que está mal. Un tercio es 0.33, ¿sí? Y esto siempre es menor que 1. Entonces, este número tiene que estar ubicado entre 0 y 1. Es mayor que 0, pero menor que 1, ¿sí? Entonces, tiene que estar ubicado y también es menor que 0.5, ¿sí? Ese 0.5 es el que está aquí, entre 0 y 1. Aquí está. Ahí sí. Y aquí es en donde estaría un tercio. ¿Sí? Un tercio, ¿sí? Entonces, más o menos por aquí estaría un tercio. Es decir, tendría que dividir esto de aquí a acá en 3 partes iguales. ¿Qué haría por aquí más o menos? 1, 1, 2 y 3, ¿sí? Por aquí más o menos quedaría un tercio. Ahí está, ¿sí? ¿Ok? Aquí también, por favor, corrijamos. 6 quintos tiene que ser mayor que 1. 1.2. Es 1.2, sí. 6 quintos es 1.2. Ya. Y esto representado como fracción quedaría 1 más un quinto, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, un entero, un quinto, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Un entero, un quinto es que tomo la unidad, ¿verdad? 1, pero le tengo que agregar un quinto, es decir, le tengo que sumar un quinto. Por lo tanto, ¿sí? Un quinto sería 0.2, ¿verdad? Y esto que estaría ubicado más o menos. A ver, si es un quinto, fíjense, de aquí para acá tengo una unidad, ¿verdad? Entre 1 y 2 tengo una unidad, ¿sí? Entonces, si lo divido en 5 partes iguales, ¿sí? Me quedaría aquí por aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por aquí más o menos, 4, 5, ¿sí? Entonces, por aquí estaría un quinto que yo estoy buscando. Entonces, 1 más un quinto, entonces me da los 6 quintos. Entonces, aquí, justamente por aquí estaría 6 quintos, ¿sí? ¿Ok? Por aquí estaría los 6 quintos, ¿sí? Ya. Y ahora tenemos 9 cuartos, ¿sí? 9 cuartos, esto me da como resultado 2.25, ¿verdad? ¿Sí? 2.25
¿sí? Que se lo puede representar como número mixto como 2 enteros, un cuarto, ¿sí? O dicho también de otra forma, 2 enteros, un cuarto quiere decir 2 más un cuarto, ¿sí? Ya, ¿qué me quiere con esto decir? Bueno, vamos aquí también a graficarlo ya que tengo aquí la recta. Por aquí sería 3, por ejemplo, ¿sí? Como sé que es mayor que 2, entonces ya aquí tengo el 2, ¿sí? Entonces podría graficar un cuarto. Bien. Un cuarto sería la cuarta parte de la unidad, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ya. Otra forma de representar un cuarto, jóvenes, es la siguiente, ¿sí? Un cuarto es la mitad de la mitad, ¿sí? Un cuarto es la mitad de la mitad. Entonces, si aquí tengo la mitad, ¿sí? La mitad de la mitad me quedaría aquí. Entonces, esto de aquí, desde aquí para acá, habría un cuarto. Por lo tanto, aquí ya estaría ubicado 9 cuartos, ¿sí? Sería justamente aquí, 9 cuartos. ¿Ok? Porque es 2 más un cuarto me da los 9 cuartos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Entonces ahí están ubicados ya esos números en la recta numérica, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos unas propiedades de las fracciones, ¿sí? Primera propiedad de las fracciones, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D es igual a B por C, ¿sí? Es como que yo haga una multiplicación en cruz, ¿sí? A por B es igual a C por D, ¿sí? ¿Okay? Mucho ojo, tengo que considerar siempre lo siguiente. El denominador, en toda fracción, el denominador nunca puede ser igual a 0. Es decir, B diferente de 0 y D diferente de 0, ¿sí? ¿Ok? Otra propiedad es A sobre B es igual a por C sobre B por C, ¿sí? ¿Ok? Siempre y cuando C sea diferente de 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué los denominadores tienen que ser diferentes de 0, jóvenes? Porque todavía no está definida una división para 0. Entonces, no puedo dividir nunca para 0. ¿Ok? Ya. ¿Qué me quiere decir esta segunda fracción? Esto es un artificio, jóvenes. Es decir, que yo a una fracción, si yo le multiplico en el numerador por un número, también lo tengo que hacer abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se me altere, ¿ok? Es decir, si yo si simplifico la C, arriba y abajo me queda lo mismo A sobre B. Entonces, si yo multiplico arriba, también tengo que multiplicar abajo, ¿sí? Esa es una propiedad de las fracciones también, ¿sí? Otra que también tienen que saber, jóvenes, es la siguiente. Si yo tengo una fracción A sobre B, ¿sí? Si A es mayor que B, entonces A sobre B es siempre mayor que 1, ¿sí? Pero si tengo que A es menor que B, entonces A sobre B es menor que 1, ¿sí? ¿Ok? Suma de fracciones, A sobre B más A sobre D es igual a raya de fracción la suma de fracciones me da otra fracción, jóvenes, ¿sí? Entonces, por eso que tengo raya de fracción en el denominador que tengo, B por D, y en el numerador que tendría como una multiplicación en cruz, A por D más B por C.
A por D más B por C. A por D más B por C. ¿Ok? Y abajo tengo la multiplicación de los denominadores, ¿sí? Bien, jóvenes, quedémonos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ok?